Y hasta aquí el economista Mauricio Pozo, ministro de Finanzas. Gracias por su presencia y su tiempo. Comienza la entrevista con él Yolanda Torres desde Quito. Muchísimas gracias. Antes les invitamos a vernos, les invitamos a ustedes a vernos en Canal 14 TV Cable, 14 CNT y Claro TV Canal 14, también igual que el 514. Economista Mauricio Pozo, señor ministro, qué gusto de tenerlo con nosotros en el programa Al Día nuevamente. El ministro es máster en Economía por la Universidad de Notre Dame, tiene diplomados magna cum laude en Economics Institute de Colorado, Health Delivery Program en Harvard, analista económico, ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, entre enero 2003 y junio 2004, ha ocupado múltiples e importantes cargos públicos y privados en su área de expertise y ahora nuevamente ministro de Finanzas desde hace un mes. Ministro, se conoce que habrá un nuevo desembolso por $500 millones para Ecuador de los multilaterales. Eso se enmarca en lo que podría llamarse un Reactívate 2 para este país. Buenos días, Yolanda, Carlos, gracias por la entrevista. Efectivamente, estamos por recibir $500 millones provenientes del Banco Mundial. Esto es parte del financiamiento del programa económico para el cierre de año. Estos recursos son de libre disponibilidad, es decir, son fondos que serán utilizados en lo que se estime más prioritario. Como usted entenderá, tenemos compromisos de distinta naturaleza, hay atrasos que tenemos que cumplir e ir evacuando poco a poco, hay obligaciones que tenemos que atender y lo que hemos hecho es armar una suerte de inventario de prioridades sobre las cuales tenemos que actuar, de tal suerte de considerar criterios para el pago. Si son atrasos, por ejemplo, la antigüedad del atraso, el monto del atraso, la implicación de su sector, las derivaciones en otras actividades, etcétera, y sobre esa base atender. Si es un tema, por ejemplo, de salud, es prioridad a uno, tenemos que ponerlo primero que otro tipo de compromisos, es decir, hay unos principios sobre los cuales se atienden estas obligaciones en base a los recursos que están llegando. Y el tema de Reactívate Ecuador que usted menciona, nosotros estamos por anunciar el tramo 2 de esto, porque el primero ha tenido muchos problemas, no ha funcionado como debió haber funcionado. Muchos de los recursos primero no llegaron al Ecuador, es decir, no han ingresado a las cuentas públicas, y el Reactívate Ecuador es solamente una parte de lo anunciado de los 1.150 millones, no es todo el paquete, y por lo tanto es solamente un segmento que se le puede denominar como tal. Muy interesante y además su franqueza al comentarnos que el Reactívate Ecuador 1 tuvo muchos problemas y que así como se anunció por el presidente Lenín Moreno que se contarían con un fondo de $1.150 millones para la reactivación de las pymes y las microempresas, esto no se cumplió. ¿En qué medida no se cumplió? ¿Por qué no ingresó el dinero? ¿Y cómo desvirtuar esa duda que hay en muchas personas que más bien parte de ese dinero se utilizó para pago de bonos globales? No, eso no ha ocurrido porque la plata no ha ingresado en su totalidad. Si habría ingresado, podría darse el comentario de que se usó para algún otro objetivo, pero la plata no ha ingresado, fíjese. Parte de eso se iba a destinar a lo que se llama el CONAFIP. El CONAFIP es una institución pública que canaliza recursos para la empresa pequeña y microempresa, es decir, son recursos que deben canalizarse. Si no le llega al CONAFIP, no puede transferir, y muchos de los recursos no han llegado por temas burocráticos, por temas de ineficiencias, por temas de la propia burocracia internacional. También hay burocracia afuera, no es que no existe, es decir, por múltiples razones. Lo que es Reactívate Ecuador propiamente dicho, son los recursos que se están canalizando y se van a canalizar en una primera parte con aporte del presupuesto del Estado. Nosotros ya entregamos unos $35 millones y ya tenemos armado un cronograma para los próximos días y las próximas semanas de 2 millones diarios con 2 desembolsos de 20 millones hasta completar 54 millones hasta diciembre. ¿Para qué? Porque hay, por ejemplo, créditos que están aprobados pero no están desembolsados. Y eso es lo que queremos. De eso se va a empezar a sentir poco a poco. Las otras líneas no han entrado porque las condiciones financieras no han sido buenas. Por decirle, si usted tiene que prestar a una tasa, me refiero como banco privado,
que no me compense el costo del fondeo, es decir, lo que me cuesta captar recursos, no le va a dar viabilidad. Entonces hay que hacer algo que sea viable y que pueda canalizarse, y mientras más reguemos a través de más instituciones, mejor. Y eso es lo que queremos buscar con este segundo tramo o esta segunda versión del Reactívate que estaremos anunciando próximamente. Qué preocupante. El país estaba seguro de que habían ingresado estos 1.150 millones de dólares para reactivación económica. Usted dice que no ingresó esa cantidad. ¿Cuántos llegó a ingresar? Depende para cada segmento, Yolanda. O sea, no, hablo del segmento de la reactivación económica a través de las pymes, por alrededor de 500 millones. Y no necesariamente es malo el que se haya anunciado eso, porque el acuerdo con el fondo también habla de 6.500, pero no es que le gira un cheque cerrado de los 6.500. Esos son recursos que van ingresando poco a poco. Probablemente lo que sí hemos pecado es de no haber probablemente difundido mejor cómo funciona esto. Es decir, en qué secuencia ingresa la plata, depende de qué factores, en qué tiempo se va a poder entregar. Y claro, la expectativa por la crisis es tan grande que se espera que esto ingrese al otro día y esté en el mercado. Y en la práctica Ministro, esto no necesariamente ¿usted por qué se toma la parte de algo en lo cual usted no estaba en este momento? O sea, es bueno escucharle que va a haber mayor comunicación para poder entender inclusive los problemas. O sea, la gente no es boba ni pide algo que no se puede tener. Pero qué bueno que exista la información. Lo que me llama la atención es que usted se tome la parte por algo que no es su responsabilidad. A ver, finalmente... también recibimos nosotros dineros de la Development Financial Corporation de los Estados Unidos, o sea, el Banco de Desarrollo de Estados Unidos. Se sabe que llegó dinero para bancos privados, ¿no? A un nivel de crédito entre el 2 y el 6% para la reactivación económica. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre ello y a qué tasas finalmente se prestó, si es que se logró prestar, a los sectores productivos? Esos son recursos que no han funcionado como se esperaba, precisamente porque la tasa a la que estaba no era atractiva para poder canalizar a través del sistema financiero. Son recursos que no se han colocado y por lo tanto no ha llegado el beneficio por la razón que le menciono. Por eso es que estamos ahora diseñando un esquema que sea atractivo para ambas partes, porque usted puede poner una tasa que suena muy bien, pero si no logra el atractivo para que se pueda canalizar a través del sistema, el beneficio no va a llegar. Entonces, el papel aguanta todo, por ponerlo de alguna manera. En esto hay que ser práctico, hay que poner una tasa de interés que le permita al sistema financiero tener el interés de canalizar los recursos y que llegue a los sectores. Obviamente son fondos de emergencia, son fondos para una situación atípica, no es un tema normal y sí tiene que tener un tratamiento preferencial. Entonces sí, es un trabajo no muy simple, porque hay que buscar el equilibrio entre la viabilidad técnica de la colocación con el beneficio para los sectores que tiene que llegar. Efectivamente, esto es algo que se anunció hace meses, yo no estaba en funciones, pero ahora estoy a cargo de esto, entonces tengo que hacerle trabajar y tengo que hacerle funcionar, y por eso estoy dando estas explicaciones, a pesar de que el diseño original no fue parte de la gestión que yo tuve. Ahora, usted dice que es normal que se anticipe la llegada de créditos o de fondos para el país. Sin embargo, eso hizo que muchas personas que tenían sus empresas mantuvieran a la gente dentro de la empresa, aunque no estuvieran funcionando, con la esperanza de que hubiera un crédito que les ayudara a pasar los peores meses de la pandemia. Entonces, sí hay una responsabilidad en ese sentido. Y a propósito, no sé si usted tiene conocimiento de una carta que la Comisión Nacional Anticorrupción y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria dirigieron al presidente de la República y a los presidentes de los multilaterales, solicitando que se informe cuál es el valor de los desembolsos realizados efectivamente y cuál es el uso y destino que se dio a esos recursos, porque ellos alegan que a las pymes no ha llegado. A ver, varios temas en esto. Recuerde que de forma automática el sistema financiero, amparada en la ley de apoyo humanitario,
prorrogó 20.000 millones de dólares de créditos que vencían en estos meses. Es decir, eso ya se dio y ahora se empiezan a presentar los vencimientos de esas operaciones. Por eso es que se han dado algunas normas como pero por eran ejemplo, créditos anteriores. No, ministro, sí, pero esto, sí, lo que le quiero decir es que estaban asumidos ya. Así es, pero lo que le quiero decir es que esto de Reactívate Ecuador no es el único esquema, es una parte pequeña de todo lo que se ha dado. Ahora bien, sobre la comunicación que usted hace referencia, que está también copiada a mi persona, yo tuve el día de ayer una reunión con todo el directorio de la CAPEI. Ayer me reuní en una sesión bastante larga, muy productiva. Se aclararon muchas cosas, se entregó mucha información y quedó conformada una mesa permanente para ir resolviendo el tema. Los dos compartimos el mismo objetivo. Ellos necesitan que la plata llegue a las empresas para que éstas puedan reactivarse y que el empleo no se vea afectado. Nosotros también queremos lo mismo. No estamos en contravía en eso. Lo que tenemos que ver es algo que funcione, algo que sea viable, porque por vender al 0% una tasa, cuando eso no va a llegar nunca, porque no hay cómo sacrificarle la solvencia financiera para poder colocar los recursos, en la práctica esto no va a funcionar. Entonces hay que hacerle algo que trabaje. Yo les hice algunas explicaciones sobre el tema, fueron bien recibidas por parte de la CAPEIPI, tuvieron sus puntos de vista sobre algunos elementos sin duda, pero lo de fondo estamos de acuerdo, y si en esa base vamos a trabajar, y ya se conformó el equipo de trabajo sobre los cuales va a rodar los mecanismos que nos permita ir resolviendo estos problemas. Ministro, muchísimas gracias. Parece que se me acabó el tiempo, quedan algunos temas en carpeta, ojalá haya una nueva oportunidad. Economista, buenos días. Tiene todo el tiempo que quiera cuando pueda venir a Guayaquil. Este programa dura 3 horas. Si es necesario, las 3 horas nos jalamos con usted, si nos aguanta, porque el público sin duda espera definiciones de su parte. Teníamos pendiente un veraz, desgraciadamente hubo una confusión. Usted entendió que era por Zoom. El programa no lo puedo desarrollar con la intensidad y el detalle que usted tiene. Si no es presencial, será cuando nos visite en Guayaquil. Prosigamos. Solo una acotación respecto a disponibilidad de recursos. Para prepagar al Goldman Sachs y a Credit Suisse, ya sé que no era su gestión, si hubo plata, ¿no? Y si estuvimos a tiempo, ¿no? Y la razón es que iban a salir 1.400 millones de dólares que hasta ahora estamos esperando. Ok. Mire, yo celebro la franqueza, como dijo Yolanda, con que le ha hablado respecto a Reactívate Ecuador, pero no deja de ser desconcertante, aunque usted ha explicado qué pasó. De 1.100 millones de dólares, apenas 500 millones han ingresado. Presionaron al Banco del Pacífico para que de sus fondos diera créditos, solamente 56 millones alcanzó a dar hasta hace un mes. Ayer escuché su entrevista con Yaney Nostroza y usted sacaba cuentas de que 3.600 millones de dólares están atrasados con proveedores. No me cuadran los números con lo que va a ingresar versus los que hay que pagar, aunque acaba de aclarar que hay que ver prelación, antigüedad, importancia, monto, etcétera. 2.000 por llegar hasta diciembre, el FMI, 500, explicó usted, del Banco Mundial, son independientes. ¿De dónde salen el resto de fondos? ¿O significa que inevitablemente, hasta fin de año, habrán compromisos o proveedores que no podrán ser satisfechos? La pregunta es importante, Carlos, fíjese. Los 3.600 millones de atrasos es una cifra que estaba vigente cuando ingresaron los primeros 2.000 millones del Fondo Monetario. Es decir, a esa fecha había ese monto de atrasos. Ajá. Si a esa fecha nosotros habríamos querido pagar todos los atrasos, los 2.000 no era suficiente. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está priorizando obviamente el pago, pero ese número de 3.600 varía todos los días, porque todos los días vencen obligaciones, pero también todos los días ingresa plata. El monto de recursos que usted hace referencia es el monto de endeudamiento externo, si usted quiere, es el financiamiento externo que está viniendo del Banco Mundial y del Fondo Monetario.
Pero aparte el Estado, el presupuesto, recibe también recursos. ¿De dónde recibe recursos? De las ventas de petróleo y de los ingresos tributarios, del pago de impuestos. Ok. Entonces, en ese juego que entra plata y sale plata, van variando los números todos los días. Aclarado el punto. Lo otro, usted dijo también ayer, atraer recursos frescos al país, y consta en su cuenta de Twitter, para reactivar la producción nacional es mi prioridad. ¿A cuáles se refiere por recursos frescos? El sistema, la preocupación del Ministerio de Finanzas por cubrir el bache o el déficit fiscal es una parte del problema. El Ministerio de Economía y Finanzas ha estado muy concentrado mucho en las finanzas y poco en la economía, pero también es responsabilidad de ver qué hacemos con lo otro. Ese otro significa sector privado, y el sector privado necesita insumos para poder trabajar. Un insumo es financiamiento, recursos de crédito. Y para eso hemos hecho algunas gestiones en la visita reciente en Washington para que se puedan obtener esos recursos de distintas fuentes. Una de ellas es, por ejemplo, BidInvest, que es la parte del sector privado del BID, que presta al sector privado, y que hemos hecho también gestiones en esa dirección y en esa naturaleza. Okay. Y también he dicho sobre la posibilidad futura, no muy lejana, de buscar un bono productivo para que con esos fondos también se le entregue al sector privado. Entonces, a eso me refiero yo. Explique esto último, ¿qué es un bono productivo? Usted recordará que hubo hace poco un bono social que emitió el gobierno. Bueno, eso fue para objetivos sociales, una figura similar para el sector productivo, para obtener fondos que puedan destinarse para ciertos mecanismos de estímulo a la actividad productiva, porque es la única que nos va a permitir tener un mejor escenario de crecimiento económico hacia adelante. Si es un bono, no es un crédito, ¿verdad? Es una asignación, o sea, no reembolsable. No, un bono es una forma de endeudamiento. Usted emite un bono a cambio de plata. Eso tiene que pagar en cierto tiempo, en ciertas condiciones. No, es que yo lo entendí mal, porque usted habló del bono reciente por pandemia, que eso es una contribución, nada más. Okay. No, eso es otra cosa. Es bono, un documento, ya un papel. Un título valor, Carlos, un título valor. Eso es otra cosa. Bono. Sí. Ya, ahora lo otro. Mire, es curioso que usted hable de que lo clave es incentivar al sector privado. Si el sector financiero privado, a través de los bancos, dice estar con exceso de liquidez y no tener a quién prestar, pero por dos razones. Las tasas de interés siguen siendo excesivamente altas. Marco, el apellido del de la Junta... López. Marco López, perdón, gracias, de la Junta Financiera, Bancaria, no sé qué, regulatoria, no sé cuánto, dijo aquí hace un par de meses que en 5 tendrían nuevos parámetros de cálculo. Ya han pasado 2, restan 3. Lo mismo la superintendente de bancos. ¿Cuándo? Primera cosa. Y segundo, los bancos que están con exceso de liquidez nunca van a prestar un carajo al sector privado si siguen manteniendo sus mismos conceptos de riesgo. Entonces, suena paradójico que usted esté gestionando plata para el sector privado con una banca con exceso de plata para prestar que termina por no prestar. ¿Qué puede hacer usted por resolver este nudo de botella? A ver, aclaremos unas cosas que me parecen importantes. Fíjese, lo que usted menciona es correcto. Aquí lo que tenemos que pensar es, esa plata que está en los bancos, que está en exceso, pongámoslo así, esa liquidez abundante, no se coloca porque no hay demanda de crédito. No es porque las tasas de interés sean altas o bajas, sino que no hay quien pida crédito. ¿Y por qué pasa eso? Porque las empresas no tienen perspectiva de vender o su perspectiva es pequeña y dice, ¿para qué me voy a endeudar este momento si no sé si va a poder vender? Economista, perdóname la corrección ahí. No, de nuestra constatación empírica, no he investigado estadísticamente el tema, no es cierto. Las empresas corporativamente sólidas tienen crédito y a 8 o 9%. Los otros no es porque no quieran endeudarse, ni crean que no van a vender. Es porque dicen a esas tasas de interés, 14, 16%, en estas circunstancias no puedo pagar, primera cosa. Y segundo, resulta que ahora porque estuve vencido 3 meses o 6 meses por pandemia, ya no soy calificable. Por Dios, tienen que cambiar las condiciones de riesgo en estas circunstancias. A ver, vamos un poco avanzando en su pregunta. Fíjese, la demanda de crédito en el Ecuador ha caído.
Eso es una realidad. Yo no digo que no hay empresas que no tengan acceso. Claro que hay empresas pero la demanda de crédito, si usted ve la evolución en el tiempo, ha caído. Y ha caído por la propia recesión. Es típico de una recesión económica eso. Y para que eso se reactive, se necesita que ingresen recursos y paralelamente que se tomen algunas acciones. En el tema de tasas de interés, eso es algo que no se ha movido durante 12 años en Ecuador. Así es. El sistema de determinación de tasas de interés es un desastre. Así es. Esto ha sido parte de los problemas que se ha tenido, porque si usted ve lo que ha pasado en los últimos 12 años, usted va a ver que el gráfico de tasas de interés, o sea, los porcentajes, es una línea horizontal. Como yo decía, parece el electrocardiograma de un cadáver. No se mueve con petróleo de 20 o con petróleo de 100. Correcto. Con riesgos altos o con riesgos bajos. Con más liquidez o con menos liquidez. Las tasas de interés, Carlos, tienen que responder a algo. No pueden ser independientes del entorno, de lo que está pasando. Y para eso hay que cambiar la determinación de las tasas. Ya se hizo un primer paso. Había 22 segmentos de tasas, ahora hay 13 segmentos de tasas, y hasta, usted me dice cuándo, hasta febrero queremos tener ya el nuevo mecanismo, que en las tasas respondan a algo, pero tenemos que entender que no todos los segmentos son iguales, no todos los segmentos de crédito. No es lo mismo el microcrédito que el consumo o que el área comercial, lo tengo claro. La vivienda. Sí. Entonces, que no se crea que porque hay un nuevo mecanismo, todas las tasas van a bajar de golpe. Unas se quedarán, otras bajarán, otras eventualmente pueden subir y se les puede dar una banda de fluctuación para que no haya posiciones oligopólicas de ninguna institución sobre el cual puedan rotar. Ya le estoy hasta anticipando una forma de comportamiento que podrían tener las tasas. Entonces eso está en camino y eso también va a ayudar para el tema de la colocación de crédito. Ok, oportuna advertencia. Esta última parte la oímos solo por audio, economista. Hay un problema con el software y todas estas brujerías contemporáneas que son un retroceso en vez de ser un avance en la tecnología que dicen que ahora es superior. ¿Qué va? 7:25. Mil gracias al ministro de Finanzas, economista Mauricio Pozo. Tenemos que hacer una pausa aquí para continuar con la parte regular luego en lo que es televisión y también se emite por radio.